a iniciar el segmento de entrevistas dándole la bienvenida de inmediato a Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y además exministro de Vivienda y Hábitat. Bienvenido a Primera Página. Gracias, muchas gracias por la invitación. Lo hicimos madrugar el día de hoy porque hay mucho que comentar en materia de vivienda. Quiero iniciar, diputado, el día de hoy se conoció que ya fue aprobada en Gaceta Oficial o publicada en Gaceta Oficial lo que es este proceso de protocolización de las viviendas, una medida que no se había aprobado y según la ley que presentó ya el diputado Julio Borges para otorgar el título de propiedad de las viviendas, pues se aseguraba que esta era una de las condiciones que no contaban quienes son beneficiados con la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Por qué se tardó tanto aprobar en Gaceta Oficial esta protocolización? Fíjate, el proceso de protocolización siempre ha existido. Lo que propuso el presidente Nicolás Maduro y le exigió al órgano superior de vivienda es que aceleraran el proceso. Y efectivamente la propuesta que hizo el órgano superior de vivienda fue crear un registro auxiliar especial para darle mayor celeridad al proceso de emisión de los documentos. Pero el proceso de protocolización es una actividad cotidiana, incluso desde mucho antes de que iniciara la Gran Misión Vivienda Venezuela, solo que el volumen, la cantidad de viviendas que se han culminado, la verdad verdadera es que le ha ganado la velocidad de construcción a la velocidad de emisión y protocolización de los documentos. ¿Se tiene el número de este millón de viviendas que ha asegurado el Gobierno Nacional que han sido entregadas? ¿De cuántas cuentan con esta condición, con la protocolización de sus viviendas? No lo tengo acá, pero la gran mayoría están protocolizadas. Y las que no es porque tienen reciente data de culminación y están en el proceso de elaboración. Allí hay un tema que es importante explicarle a toda Venezuela, porque no todas las familias venezolanas participan de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Aquellos que participan lo conocen muy bien, pero quienes no, fíjense, para protocolizar hace falta tener los datos precisos de la familia, del grupo familiar que está adquiriendo la vivienda, sus datos socioeconómicos, cuáles son sus ingresos, los ingresos familiares, para una vez determinado ese monto, junto con el BANAVI, el órgano superior de vivienda, determina la cantidad de recursos que el Estado debe aportar para subsidiar a esta familia. No es que si la vivienda cuesta $1.000.000 de bolívares y la familia no tiene cómo pagar, como lo planteó el diputado Henry Ramos en estos días en una entrevista, se va a quedar sin vivienda. No, el gobierno revolucionario establece las condiciones para subsidiar a aquellas familias que no tienen cómo pagar completo. Es decir, tienen derecho a la vivienda, así no tengan los recursos completos con qué pagar. Diputado, fue aprobada en primera discusión lo que es esta ley. Yo me voy a permitir leer para usted uno de los párrafos que introducen lo que es este proyecto de ley. Dice: la presente ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela viene a llenar un vacío normativo fundamental en esta materia y busca garantizar que todos los venezolanos beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela puedan ser legítimos dueños de sus hogares con derechos claros, reales e incontestables sobre sus hogares. Esta ley fue aprobada efectivamente en primera discusión y la bancada del Gran Polo Patriótico asegura que se busca convertir lo que es este beneficio social por parte del gobierno en un negocio, que se busca mercantilizar la Gran Misión Vivienda Venezuela. Le coloco un ejemplo. Si una persona es beneficiada con una solución habitacional en un sector que se torna con los años quizás inseguro, no tiene derecho esa persona en querer mudarse o querer vivir en un lugar mejor, por ejemplo. Claro, totalmente. Fíjense el vacío legal que dice Julio Borges que existe. Lo muestra por allá, por favor. Aquí está la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda. En esta ley está establecido todo el mecanismo, no solamente para la protocolización, sino para la adquisición de terrenos, selección de las familias, determinación de precios de venta, todas las condiciones para que la familia pueda tener su vivienda. Esto no es ningún vacío legal, esto está vigente desde el año 2011. Y está la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No hay ningún vacío legal, no hay ningún vacío legal. Lo único que le preocupa a quienes indujeron al diputado Borges a presentar este proyecto de ley disfraz es que en estas leyes se le quita el carácter de mercantilización abusiva a la venta de terrenos. Y ellos están tratando con esta ley
de disfrazar las verdaderas intenciones. La propiedad está garantizada en las leyes vigentes. Y en las leyes vigentes se establece que no se puede especular con los terrenos para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero el propietario de una solución habitacional puede vender su apartamento. Claro, lo puede vender. ¿En qué condiciones la puede vender? Lo puede vender. Es heredable, que es otra mentira que han manejado. Ellos aseguran que no. Es heredable. Es más, no solo es heredable, sino que la ley establece que con el fondo de garantía, si por cosas de la vida el jefe o jefa de familia falleciere, el fondo de garantía cubre la deuda que esté pendiente y la familia hereda su vivienda sin tener que pagar más nada al Estado. Es una ley profundamente social. Ahora ellos quieren convertirla en una ley profundamente capitalista, donde sea más importante cuánto vale la vivienda que la seguridad de la familia, que la constitución del hogar, del asiento para la familia. A nivel legislativo ya esto fue aprobado en primera discusión, ustedes la rechazan. ¿Ellos igual la pueden aplicar? ¿Cómo va a ser este mecanismo? Bueno, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene un artículo maravilloso, como todos los artículos de la Constitución. El artículo 211, allí se establece, miren, por cierto, hoy estamos cumpliendo 17 años que el comandante Chávez juró ante el país, ante Dios, ante el pueblo, que iba a sustituir aquella moribunda Constitución del año 61. Y hoy tenemos esta Constitución vigente más que nunca, que ellos negaron y que hoy supuestamente defienden. Gracias al comandante Chávez, hace 17 años, él cumplió lo que dijo en la campaña electoral del año 98 y hoy todas y todos disfrutamos de esta Constitución. Aquí está establecido en el artículo 211 que todas las propuestas legislativas deben salir a la calle y debe haber consulta popular, parlamentarismo de calle. No solamente es la opinión de los bufetes, no es solamente la opinión de la Cámara Inmobiliaria, es que tienen que oír al pueblo afectado por ese proyecto de ley. Y artículo por artículo tendrá que irse a las calles a explicarlo, a ver cuáles son sus consecuencias y que nos demos cuenta, que ellos creo no se han dado cuenta, que con una ley como esta estarían afectando a 5 millones de personas que ya habitan las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero a 10 millones de personas que aspiran que de aquí al 2019 el gobierno revolucionario pueda construir los 2 millones de viviendas. ¿Afectarlos que por faltan. qué? Porque al aprobar una ley como esta, donde se liberaliza el precio, la forma de calcular el precio de los terrenos, no se va a poder seguir construyendo, no va a haber recursos con que comprar los terrenos, a menos que se haga, como se dice en uno de los artículos de la ley disfraz, que se podrá pagar con acciones de PDVSA, con acciones de CanTV, con acciones de Sidor, con acciones del Banco de Venezuela, a los propietarios de terrenos que aspirarán a tener unas ganancias exorbitantes al venderle al Estado los terrenos que servirán de asiento para las viviendas del pueblo. Eso es lo que se esconde detrás de esta ley. A ellos no les interesa la propiedad de la familia, a ellos les interesa es el negocio de los terrenos, que con la Gran Misión Vivienda Venezuela el comandante Chávez lo acabó. Uno de los argumentos por parte de la bancada de la oposición, en este caso muy puntual del diputado por el Estado Miranda, Julio Borges, es que no es cierto que se construyeron 1 millón de viviendas y que por eso se ha rechazado el proyecto, porque sería una manera de auditar si es cierto o no que estas viviendas están construidas. Incluso el diputado Julio Borges asegura que usted debe ser investigado porque no se construyeron realmente esas viviendas y por el mal uso de algunos recursos durante su gestión en el Ministerio de Vivienda. ¿Es esto cierto? Miren, él está en la libertad de decir todas las mentiras y todas las inconsistencias que quiera. Cada quien es libre de decir lo que piense en Venezuela. Antes se castigaba, se torturaba, se asesinaba por decir lo que uno piensa. Hoy cada quien en Venezuela puede decir lo que piensa, con plena libertad. Ahora, si lo que piensa lo puede demostrar o no, eso es otra cosa. El diputado Borges tiene años tratando de desprestigiar la Gran Misión Vivienda Venezuela, diciendo que las viviendas no existen, que son de mala calidad, que esto no es una misión vivienda, que es misión maqueta, que el presidente Chávez es mentiroso. Ahora no, ahora dice que las viviendas sí existen. Bueno, trabajen pues, váyanse al terreno y vayan a ver si pueden ustedes contar sus viviendas. Yo no se las voy a contar. En la memoria y cuenta que hemos entregado cuando ejercimos el cargo de ministro de Vivienda y Hábitat, allí están los datos.
Vayan y trabajen, revisen, es su responsabilidad, no la nuestra. La responsabilidad nuestra nosotros la asumimos. Pero nosotros no estamos diciendo mentiras, nosotros no estamos engañando al pueblo, diciéndoles que hay que darles una nueva ley para darle propiedad cuando ya esas leyes existen y que detrás de eso lo que están ocultando es el interés de los terratenientes urbanos, de los terrófagos urbanos que quieren volver a vender los terrenos bien caros y obligar a la gente a que se vaya a vivir en los cerros, en las quebradas, en las afueras de las ciudades. Con la Gran Misión Vivienda Venezuela se accede a los mejores terrenos para el pueblo y eso es lo que a ellos no les gusta. Diputado, pese a la crisis económica y rápidamente antes de pasar con la participación del Twitter, ¿se tienen los recursos para cumplir las metas de vivienda que ha prometido el presidente Maduro? En las condiciones que está establecido en la ley, en las condiciones que está establecido en el estamento legal vigente, sí. Si se aprobara este proyecto de ley disfraz y tuvieran que ir los terrenos a precios de mercado especulativo abusivo, no se pudiera seguir construyendo. Porque los recursos que están destinados para materiales, para los trabajadores y trabajadoras que participen, para la elaboración de proyectos, habría que destinarlos a los bolsillos de los supuestos dueños, porque a veces ni siquiera lo pueden demostrar fehacientemente, de los terrenos que serían adquiribles para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Diputado, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López que se la va a presentar a continuación. Gabriel. Efectivamente, Stenif, diputado Molina, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Iniciamos el recorrido por la opinión de la audiencia con @leotinto1980 y dice: diputado, eso es falso. Hay muchos adjudicados de Vargas en Maturín que solo tienen un papel de adjudicación. ¿Qué le responde? Eso lo dice él seguramente porque no es propietario de una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vayan a preguntarle a las familias, al millón de familias que ya viven en su vivienda digna y segura, si ellos se sienten propietarios o no, si ellos tienen documentos o no, si ellos han sido atendidos justamente por el gobierno revolucionario. Todos los que viven en las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela tienen derecho a luce, disfrute, goce y disposición de sus viviendas porque así lo dice la ley. Ricardo Nieves también le pregunta: diputado, ¿usted cree que alguien va a salir a protestar en contra de que le den el título de su casa? Por supuesto que no, si es que ya tienen el mecanismo para obtener el título de propiedad. Está establecido en la ley del régimen de propiedad y en la ley de emergencia para terrenos y viviendas. Son leyes que están vigentes y que se aplican todos los días.